Vamos a analizar este tema junto a Javier Rodríguez, analista estadístico, a quien quiero dar la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Te saluda César García. Hola César, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, estaba leyendo un importante análisis que habías tú realizado de cara a los escenarios que se pueden dar en el marco de estas elecciones tan complejas, porque vamos a elegir tantas autoridades, pero al mismo tiempo un referéndum que constituye uno de los principales objetivos políticos que tiene a corto plazo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En ese sentido, quiero comenzar por ahí, por el referéndum. Tú habías dicho que, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a los análisis, es muy probable que haya una victoria en todas las preguntas del sí. Sin embargo, no necesariamente sería una victoria política para el presidente Lasso. ¿Cuáles son los motivos? De acuerdo, hay dos elementos sobre los que sostener esa predicción, digamos, entre comillas, esa predicción de ese escenario probable. El primero, efectivamente, son las encuestas, en donde estamos viendo que, dependiendo de la encuesta, los números varían, pero parece ser que la mayoría de las preguntas tienen una gran aceptación entre el electorado. Reconociendo sin duda que hay un electorado que todavía está indeciso y reconociendo que hay una campaña que está, no creo que despegando todavía, pero hay una campaña por el no a la consulta en general, no a alguna pregunta en particular. Pero el segundo elemento es, en cambio, el análisis de agregado que uno puede hacer con las tendencias electorales observadas en los últimos años. ¿A qué me refiero? Me refiero a el segmento, por ejemplo, de la población que está inclinado a votar sí en la consulta. Sería el mismo segmento que ha manifestado ya repetidamente su apoyo para el presidente Lasso. Hablamos de entre el 15 y el 20% más o menos de la población. Le podemos sumar quizás a esa base dura un voto blando adicional, entonces 20-25% de la población más o menos, en la matemática como ingenua, si se quiere, de las expectativas. Del otro lado, en cambio, el rechazo estaría encarnado fundamentalmente por la Revolución Ciudadana, el correísmo, digamos, como hablamos en el contexto ecuatoriano, que efectivamente tiene una fuerza de entre el 20 y 30% a nivel nacional. Sin embargo, el argumento es que la matemática del rechazo total no computa en este caso, porque por varias razones. La primera de esas es que es difícil establecer como un frame de rechazo con respecto a todas las preguntas. Cojo el ejemplo de la primera pregunta. Es difícil invitar a la población a rechazar una pregunta que suena como que ayudaría con el problema de criminalidad, cuando más del 60% de la población ha revelado que su preocupación más importante es la inseguridad. Muy bien, en ese sentido, mira tú qué tan complejo es entender cómo se maneja la política en la región, porque básicamente el electorado está respondiendo a rechazar una idea, a rechazar una pregunta por la figura política que está detrás de eso, en este caso el presidente de la República, para quienes optarían por el no, en ese target de quienes manejan el 20 y el 30% que tú has dicho corresponderían al correísmo. Pero me gustaría mucho analizar esa parte que tú lo comentabas. ¿Por qué razón tú piensas que no sería esto una victoria necesariamente del presidente Lasso? Ahí estamos en el supuesto de que la consulta gana como efectivamente parece ser que va a ocurrir, ¿no es cierto? Estamos estableciendo como hipótesis razonables de lo que puede ocurrir. ¿Por qué sería una victoria? ¿Por qué sería una derrota en medio de una victoria? Porque acá me estoy robando, como señalaba en ese mismo análisis, me estoy robando una idea del analista político ecuatoriano Pedro Donoso, quien dice que el gobierno efectivamente puede ganar la consulta. Sin embargo, eso le generaría un problema, si se quiere, aún más grande por el manejo de la expectativa del gobierno. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que la consulta se está vendiendo ahorita en la población como aquel instrumento que va a permitir solucionar problemas que no necesariamente se pueden solucionar a través de la vía de la reforma legal o institucional. Entonces, el gobierno existe el escenario también razonable de que el gobierno gane con el apoyo electoral a las preguntas de la consulta, y sin embargo se pegue un disparo en el pie, porque la expectativa que está poniéndose, la expectativa representaría una soga al cuello cuando al cabo de unos meses los problemas de, por ejemplo, inseguridad o criminalidad no se hayan resuelto,
a pesar de que hubo aparentemente una reforma, una vía institucional y legal para alivianar el problema de delincuencia, de inseguridad en el país. Clarísimo en ese sentido. Entonces, el presidente Lasso está ofreciendo una cosa a través de esta consulta, sobre todo en la pregunta de la extradición, que los ecuatorianos van a decir, bueno, votamos por el sí, ahora queremos resultados, queremos que en las calles ya no se produzcan asesinatos, que haya una solución a este enfrentamiento de las bandas narcodelictivas. Y si eso no se da a corto plazo, va a venir la presión social. Eso es lo que tú estás vaticinando en la hipótesis. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, por ejemplo, es el número de asambleístas que conforman el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. El legislativo en el Ecuador está conformado por 137 asambleístas. Ahora se está proponiendo una reforma que, dependiendo de cómo se dé la proyección poblacional, de acuerdo al censo que está a punto de salir, los resultados del censo están a punto de salir, la nueva conformación de asambleístas estaría entre 115 y 122 asambleístas. El argumento del gobierno es que un Congreso más pequeño, una Asamblea Nacional más pequeña, implicaría además un legislativo más eficiente y de mejor calidad. No hay en ciencia política, no hay necesariamente una investigación previa, literatura previa que a uno le permita establecer esa relación de manera directa. O sea, no hay razón para pensar que el tamaño conlleva a mejor calidad, que la reducción en el tamaño conlleva necesariamente a mejor calidad. Y la forma como el gobierno ha abanderado, me parece, hay que reconocerlo de manera como bastante eficiente la campaña por esta pregunta, particularmente de la consulta, está obviando, está pasando como por alto, está dando un brochazo como demasiado grueso sobre el complejo problema de la representación. Claro, sobre todo en el oriente ecuatoriano, esto implicaría que varias de las provincias, incluidas por ejemplo la parte insular, se queden solamente con un asambleísta, y esto implica un problema que muchas personas no necesariamente tienen una sintonía con una corriente ideológica. Antes había por lo menos un asambleísta de diferentes posturas que daba un margen de acción. Esto es el escenario que vamos a tener de aquí en adelante. Hay provincias, las provincias más pequeñas son las que serían las más afectadas en términos de los asambleístas que colocarían para su representación territorial. Las provincias más grandes serían, entre comillas, como las más favorecidas. Digo que es un problema complejo porque dentro de la ciencia política hay otra forma de verlo, que es exactamente la forma opuesta, que es un asambleísta de una provincia grande como Manabí, Guayas, Los Ríos o Pichincha, por ejemplo, representa a muchos más habitantes, por lo tanto le cuesta mucho más votos llegar a la legislatura comparado con un asambleísta de Carchi o Galápagos o Sucumbíos, por ejemplo. Por lo tanto, un votante, digamos, un votante galapagueño en el Ecuador pesa mucho más políticamente que un votante de Guayas o de Los Ríos. Entonces no estoy diciendo que eso está bien o eso está mal, lo que estoy diciendo es que el problema es bastante complejo, y más bien la discusión de la complejidad de la representación es una cosa que ha estado bastante ausente. La bandera del gobierno ha sido con menos asambleístas, mejor calidad en la legislatura, y no hay ningún elemento, ningún argumento para pensar que eso es automático ni darlo por sentado. Muy bien, Javier. Gracias por ese análisis. He procurado centrarnos en el tema de la consulta popular porque tiene obviamente una trascendencia a nivel de toda la región, pero también estarán eligiéndose autoridades locales. Hay una heterogénea composición de los intereses que tiene tanto, por ejemplo, Guayaquil y Quito, que será sujeto de un análisis que vamos a buscar continuar durante esta semana. También DNews va a tener una transmisión especial para poder seguir el día de la jornada electoral. Te quiero agradecer mucho por haber estado hoy junto a nosotros. Muchas gracias, una buena tarde.